Encontraron un cuerpo en la zona donde desapareció Facundo Astudillo. Ocho de la mañana, 55 minutos. Hace un rato, minutos nada más, charlamos vía telefónica con uno de los abogados de la familia de Facundo, que nos contaba qué cosa, doctor Baqué. Exactamente, Mauricio, hablamos con el doctor Luciano Peretto. Anoche, medianoche aproximadamente, se halló un cuerpo. Está siendo en este momento preservado por las fuerzas federales. Está bajando desde Capital Federal hacia la zona un grupo de antropólogos a efectos de realizar las experticias. El cuerpo fue hallado semienterrado y tipo 11 de la mañana aproximadamente van a empezar las pericias. Muy bien, bueno, se está esperando que lleguen entonces los antropólogos, el equipo de antropólogos forense a la zona. Nos contaba el doctor que están yendo en este momento, ¿no? Entre las 8 y las 9 viajaban en avión. Es una zona muy pantanosa, eso decía el doctor. Fue hallado por unos pescadores que estaban trabajando en la zona, en la madrugada. De hecho, el mismo abogado se había quedado en el auto, no podía avanzar, y la mamá, Cristina, la tuvieron que llevar en un patrullero. Ella vio de lejos lo que fue este cuerpo y con algunas fotografías, doctor. Exactamente, así es. Se quedó encajado, tal cual lo decía el abogado, por eso no pudo llegar hasta el lugar del hecho. Así que tampoco pudieron ver nada, porque lo único que había era una luz roja que señalaba el lugar donde fue hallado el cuerpo. Por ese mismo motivo no pudieron identificar si había alguna prenda o algún elemento que pudiera pertenecer a quien era Facundo. Muy bien, doctor. En un ratito vamos a continuar con eso. Mientras tanto, Tommy Munaretto, ¿qué tenemos? Vamos a ver el mapa, Mauri, donde encontraron el cuerpo. Fíjate, estamos viendo la zona. Te voy a explicar más o menos para que entiendas, porque acá ves un montón, unas manchas, básicamente. Claro. Esta zona de acá, esto es la ciudad de Bahía Blanca, ahí donde está el círculo rojo. Eso es la ciudad de Bahía Blanca. Todo esto que ves acá que entra así serpenteante, son estos riachos de los que estaba hablando el abogado hace un ratito nada más. Todo esto es el mar que ingresa, ¿ves? Y se forman estos riachos que bañan toda la costa. Esta zona acá que estoy marcando en rojo, este punto rojo, es donde se encontró el cuerpo que todavía no se sabe si pertenece o no a Facundo Astudillo. Esa es la zona. Y fíjate también que esta que está acá es la ruta 3. Es la ruta en la cual se lo vio a Facundo por última vez con los brazos apoyados sobre el asfalto. Todo muy cerca, todo dentro de la misma zona. Esto es lo que sucedió y ahí es donde se encontró el cuerpo. Tommy, ¿me podés decir, por favor, el mar? ¿No? ¿Dónde está? A ver si lo podemos ver en el mapa. Claro, ¿dónde está el mar para que tengamos? Está muy cerca, Mauricio, el mar. Para que veas, mira, fíjate, yo voy abriendo, ahí se ve el mar, fíjate, acá abajo. Ingresa, perfecto. O sea que es probable, no se sabe todavía, una de las hipótesis que se está manejando es que el cuerpo haya sido depositado en el mar y que después la marea lo haya traído de vuelta hacia estos riachos. Eso es lo que se está analizando. Muy bien, Tommy. Muy bien, muchas gracias. En este momento estamos en comunicación con Juan Pablo Gorbal. Él es periodista de La Nueva de Bahía Blanca y justamente anoche, en momentos en que se produjo este hallazgo, estuvo en la zona. Juan Pablo, ¿cómo te va? Aquí Barbie Corbalán, Mauricio López, el doctor Baqué, Sabrina y Tommy te saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. Juan Pablo, bueno, queremos saber, ¿a qué hora te enteraste? ¿Cómo fue llegar hasta el lugar? ¿Quién lo encontró? ¿Qué fue lo que viste? ¿Pudiste llegar hasta el lugar del cuerpo? Bueno, a ver, tomamos conocimiento poco después de las 22:30 aproximadamente. Lo que dicen es que la comunicación de estos pescadores que estaban en esa zona y que se toparon prácticamente con los restos se dio sobre las 21 aproximadamente. No tenemos una precisión acerca de los horarios porque tampoco hay información oficial por el momento. Claro. Es decir, este caso se ha venido manejando, y ustedes lo saben, a través de la información oficial que daban los comunicados de la Fiscalía Federal y a través de lo que podía aportar lo que podían aportar los abogados de la querella, básicamente. Con lo cual, ayer, ante esta situación,
era mucho mayor el hermetismo de lo que se venía dando en estos más de 100 días de búsqueda de Facundo en esta zona. ¿Vos te enteraste? Nosotros estuvimos, Sí. nosotros tomamos conocimiento a partir de una comunicación de personal de la Policía Federal que nos habían advertido sobre un operativo en la zona. Hasta ese momento no teníamos mayor precisión que esa. Sí. Cuando llegamos al lugar, que nos costó bastante, dicho sea de paso, porque uno es de la zona de Bahía Blanca, de todas maneras hay lugares, sectores que son de muy complejo tránsito y que conocen básicamente los que son pescadores asiduos. Sí, ¿qué van? Es una zona para que tengan en cuenta que está aproximadamente unos 20 kilómetros de Bahía Blanca, Sí. no es una zona pegada a la ciudad, al sector urbano. ¿Los pescadores qué buscan ahí en ese lugar concretamente? ¿Cangrejos? ¿Qué buscan? ¿Qué hay? Porque es Bueno, una es zona una zona- pantanosa. Claro, es una zona pantanosa, es una zona de cangrejales, justamente, bien. Ese sector, sí, Bien. sí, es un sector de cangrejales. Es un sector al que llegás a través de caminos que son, en algunos tramos son prácticamente huellas, para que ustedes se den una idea, Sí. muchas veces cubiertos a un costado y al otro por tamariscos grandes, Sí. con lo cual es bastante dificultoso el traslado, por eso lo que ustedes decían del abogado de la familia, del abogado de Cristina Castro, que se encajó, ha pasado ayer con otros, con colegas nuestros de acá de la ciudad que también tuvieron que ser rescatados de alguna manera porque no se movilizaban en vehículos de ni 4x4 ni de gran porte y hay tramos que hay barro, que hay lodo, que hay un sector bastante movedizo del piso como para avanzar. Claro. De todas maneras, lo que hay que tener en cuenta es que a nosotros nos dejaron llegar hasta un retén policial Sí. de la Policía Federal, que es el que ustedes pueden apreciar en las imágenes. En la foto, sí. Exactamente. Ese retén estaba ubicado desde el momento que los pescadores dieron aviso de esta situación y no pudimos avanzar más allá de ese lugar. Sobre la medianoche, porque como decíamos hace un instante no ha habido información oficial, pero sobre la medianoche nosotros en el lugar tenemos la firme sensación de que salió el fiscal federal, el doctor Ulpiano Martínez, que no hizo ningún tipo de declaraciones, pero si ustedes advierten una de las fotos que están pasando en imágenes de una camioneta gris, Sí. Hilux, esa que está en pantalla, el que está en el medio, en el fondo de la imagen, para nosotros es el fiscal Santiago Martínez, que estuvo presente en el lugar. Ajá. De todas maneras, no detuvo la marcha, no hizo ningún tipo de declaraciones en el lugar y están, como bien decían ustedes, a la espera de la llegada de los peritos especializados en este tipo de contingencias como para iniciar lo que uno supone es una tarea clave en esta búsqueda de más de 100 días de Facundo como para Sí. determinar efectivamente si los restos son del joven de 22 años Claro. oriundo de Pedro Luro. Juan Pablo, vos decís que el fiscal sería esta persona que viene aquí, ¿no? Sí, Atrás. exactamente. O acá o el que está atrás. El que está atrás, en el asiento de atrás, en el medio, que está perfecto. mirando Acá. medio inclinado. Estaría por acá. Ahí está. En el medio de la imagen, en el medio del conductor y el acompañante. Exacto. Esa persona. Ahí está. Sí. Es lo que nosotros creemos en una vista, ya digo, la imagen que queda captada es más o menos la vista que nosotros tuvimos en apenas fracción de segundo cuando pasaba la camioneta, porque para colmo ustedes tengan en cuenta que es una zona absolutamente oscura y que los focos de la camioneta daban de frente. nos daban de frente, Sí, entonces claro. es bastante dificultoso identificar las personas con vidrio polarizado de los costados del vehículo. Claro. Pero bueno, teníamos confirmación de que el fiscal estaba presente y nos dio esa sensación porque aparentemente ya a esa hora, sobre los minutos posteriores a la medianoche, ya tenían la certeza de que todo el trabajo fuerte se iba a empezar a hacer en esta zona de Cangrejales, se iba a empezar a hacer en el día de hoy con la luz del día. Juan como para Pablo. trabajarlo de manera correcta, sí. ¿Llegaste a ver el cuerpo? No. No. De hecho, estuve en contacto con gente que ingresó de personal de seguridad de las fuerzas federales, Ajá. algún contacto extraoficial, Sí. y lo que me decían era que era muy dificultoso llegar a, por lo menos ya entrada esa hora de la noche, muy dificultoso llegar a advertir en detalle, porque es una zona, ustedes tengan en cuenta que es una zona muy barrosa, muy pantanosa, que sube el agua, que baja, y a ver, uno no puede confirmar en estos momentos que sea Facundo, pero si esta situación se dio el día si es efectivamente Facundo y se dio la situación del día de su partida, estamos hablando de
casi 107, 108 días de ese hecho, con lo cual hay que ver qué es lo que encontraron concretamente. Hablan de un cuerpo esqueletizado, habría que determinar exactamente, porque eso tampoco no tuvimos la precisión de qué tipo de esqueleto, cómo estaban los huesos, si encontraron. La versión es de la presencia de una mochila en el sector también, pero son todas informaciones que no pudimos confirmar oficialmente hasta esta hora. Hace un Ahora, ratito Juan Pablo, el doctor Pereto, perdón, está bien, perdón. nos decía que el esqueleto se veía entero, que estaba semienterrado, y no habló de alguna mochila, por lo menos ahí, en los alrededores del cuerpo, lo cual no implica que no haya estado, ¿no? Por lo menos Claro, él no tiene claro. conocimiento, pero sí Claro, que por estaba eso, el esqueleto entero y semienterrado ahí en el barro y demás. semienterrado, exactamente, sí, esa es la información. Por eso yo aclaraba lo de la mochila, es como una versión que nos llegó en el lugar del hecho, pero no pudimos confirmarla oficialmente. Claro. De todas maneras, uno tiene en cuenta, más allá de darle credibilidad a la palabra del abogado de la querella, que es parte, está a la espera de alguna información oficial de parte de la Fiscalía Federal, porque es el organismo que está direccionando la investigación y que debe dar la información oficial a este momento. Yo tengo entendido que en algún momento van a dar algún comunicado oficial, porque de esa manera se vienen manejando hasta el momento, y si bien no tenemos certeza de que sea Facundo, evidentemente por la situación que se viene dando y por la presencia del fiscal, por ejemplo, en el lugar del hecho, uno tiende a suponer que hay grandes posibilidades de que así lo sea. Claro. Por otra parte, hay un dato que me parece no menor, y que esto lo confirman distintas autoridades, tanto de Bahía Blanca como de Villarino, el partido lindante desde donde venía Facundo, es que no hay ningún reporte de otra persona desaparecida en el último tiempo en nuestra zona. Claro, esa es otra de las cosas que nos preguntábamos hoy más temprano, ¿no? Porque tranquilamente puede darse, como se ha dado en otras investigaciones, de estar buscando a alguien y en el camino aparece otra persona, ¿no? Que en un principio tendría las características, pero resulta que había desaparecido hace tanto tiempo y no lo habían podido encontrar. Claro, no había reporte de otra persona desaparecida. O de alguna persona, no sé, alguna persona indigente que viviera y hace rato que no se la veía. Nada de eso hay. No, nada de eso. En principio no hay. A ver, Juan Pablo. Bueno, se nos ha cortado la comunicación con Juan Pablo Gorbal. Hola, hola. Ahí estamos, te recuperamos. En principio decías, no hay nada, digamos... En principio no hay ninguna denuncia formal de averiguación de paradero ni búsqueda de personas de los últimos tiempos. A ver, no quita que esta situación se haya dado con alguna persona, como ustedes dicen, de característica indigente, algún indocumentado. Eso está dentro de las posibilidades, pero es una alternativa que uno advierte como lejana o con menor probabilidad a partir de toda esta situación que se ha dado, y porque es la zona, según el relato que han construido algunos testigos que figuran en la causa, es la zona cercana hasta donde se sabe con cierta certeza que estuvo Facundo aquel 30 de abril pasado. Juan Pablo, buen día. Vos que estuviste con las fuentes, con aquellos que están investigando, ¿qué posibilidad te dieron de que sea efectivamente el cuerpo de Facundo el que fue hallado? Bueno, las fuentes oficiales ninguna porque ninguna información dieron. Extraoficialmente hay, un relativo optimismo, y que se entienda esta situación, ¿no? Un relativo optimismo en que se haya avanzado hacia el hallazgo de Facundo, pero no más que eso a esta hora. Estamos hablando poco después de las 9 de la mañana del domingo, no más que esa situación. Hasta este momento quieren ser muy prudentes, están a la espera de los peritos del equipo de antropología forense que están por llegar a la ciudad, y que de hecho ya estaba prevista la llegada de estos peritos a nuestra ciudad, a la ciudad de Bahía Blanca. Esto era una de las medidas que había dispuesto el fiscal federal Santiago Martínez como para continuar la investigación a partir de los hallazgos, ustedes sabrán, a partir de los hallazgos de restos óseos que se dieron en otros sectores de la zona de Villarino. Sí. Claro. Ya tenía prevista la llegada del equipo de forense. Aparentemente esta situación se agilizó, se apuró desde el momento que los pescadores ayer dieron comunicación de este hallazgo.
Seguramente el trabajo de los peritos del equipo de antropología forense, que es un equipo destacado y respetado desde distintos ámbitos científicos y académicos, le va a dar una mayor certeza a este hallazgo. Hay que tener en cuenta que estamos en las primeras horas de esta situación, ¿no? Y uno entiende la expectativa y la conmoción que hay en general, no solo en nuestro ámbito en particular, en nuestra región, sino en todo el país por saber alguna novedad y saber si efectivamente es Facundo. Juan Pablo, ¿qué está pasando en este momento en el lugar donde se encontraron los restos? ¿Y dónde están esos restos? Y si pasó algo más entre qué se encontraron y ahora, o solamente se está esperando a que llegue el equipo. No, en realidad, a partir de... nosotros estuvimos en el lugar hasta aproximadamente las 2:30 de la mañana del día de hoy. Después de la salida del fiscal sobre la medianoche, llegaron 2 comisiones para sumarse al lugar, no sabemos si efectivamente a la tarea o solo al control de la zona, de Gendarmería y de la Prefectura Naval Argentina, que tienen delegaciones también acá en Bahía Blanca, y que participaban de la investigación de Facundo, aunque en una menor incidencia con respecto al trabajo que venía haciendo la Policía Federal, que ya estaba en el lugar. Claro. Después de ese momento, sobre la 1:00 de la mañana, comenzó a disminuir claramente el movimiento y según las fuentes que nosotros consultamos, que estaban en el lugar del hecho, nos dijeron que a partir de esa hora iba a quedar solo una guardia del lugar donde se encontraron los restos, y se iba a trabajar directamente en el día de hoy a plena luz del día, esperando la llegada de los peritos. ¿Esa guardia de qué fuerza, Juan Pablo? Bueno, esa guardia era de la fuerza de la Policía Federal, que estaba desde un primer momento, más estas comisiones que estuvieron. Lo que tengo entendido yo es que tanto Prefectura como Gendarmería posteriormente se retiraron y quedó la guardia efectiva que estaba de la Policía Federal. Pero había fuerzas federales en todo momento, en ningún momento fuerzas provinciales, porque ustedes recordarán que quedaron alejadas de la investigación a partir de la sospecha que surgió sobre esa hipótesis de posible desaparición forzada de Facundo. De todas maneras, estuvieron las autoridades de la Policía Provincial en nuestra región, en el retén donde nosotros estábamos presentes, y no tuvieron posibilidades de pasar. Estuvieron dialogando con policías de la Federal. Sí. ¿Lograste tener contacto con Cristina, la mamá de Facundo? ¿La vieron? No tuvimos esa posibilidad. Sabíamos que estaba en el lugar. El tema es que, como decíamos al principio, es un lugar de muy difícil acceso, desconocido para varios, más allá de que esté en nuestra cercanía, caminos muy complicados, y evidentemente Cristina habría llegado rápidamente a partir del aviso de la policía y de la fiscalía, rápidamente al lugar, y cuando nosotros llegamos estaba ya dentro de la zona que estaba vallada. Claro. Y tengan en cuenta ustedes que nosotros, porque esto es una zona muy irregular, es decir, uno toma un camino, después en algún sector se bifurca, hay una curva, una contracurva, un giro, es una zona muy, muy compleja. Y de noche encima. Y de noche encima, sí. De noche encima, y una noche muy fría, para tener en cuenta y para decir entre paréntesis también. Y estábamos aproximadamente, según me dicen algunos conocedores de la zona, estábamos a unos 4 o 5 kilómetros mínimamente de la zona. Muy bien. Llegando por el camino ese donde estaba el retén que nos detuvo en esta cobertura. Muy bien, muy bien. Bueno, Juan Pablo Gorbal, de La Nueva de Bahía Blanca, te agradecemos muchísimo la comunicación. Estaremos pendientes a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, ahí nomás cerquita. Gracias, Juan Pablo. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo grande. Un abrazo. Muchas gracias. 9:15 de la mañana, seguimos con más información.